Buenas tardes, profesor. En el día de hoy daremos inicio a nuestra presentación del póster Hemofilia y Coagulación junto a mis compañeros Valentina Araya Arcos, Tenia Espinosa Plumas, Bárbara Gamboa Reyes, Lucas Segura Gutiérrez y yo, Javiera González Aravena. En el presente trabajo de investigación se debe lograr un desarrollo de los conceptos de coagulación y hemofilia, añadir factores de riesgo que producen o pueden producir y tipos de tratamiento que puedan tener, agregar conceptos claves para así comprender de mejor manera el trabajo, lograr los objetivos planteados a continuación. Se tiene como objetivo principal informar al lector sobre la coagulación y hemofilia. A través de esto, atraer al lector para que tenga más interés en su propia salud y así adquirir conocimientos desde una fuente confiable. Demostrar la relación que tiene cada uno de estos conceptos en la vida de una persona para prevenir este tipo de trastorno. Con esto, concientizar a la población sobre la importancia de cuidarse y finalmente clasificar el tipo de coagulación y hemofilia. Objetivo específico es explicar qué es la coagulación y tipos de anticoagulantes, definir qué es la hemofilia, mencionar factores de riesgo, citar diversas investigaciones para una mejor comprensión, aclarar problemas planteados en la introducción. La hemostasia o coagulación se define como mecanismo fisiológico el cual protege al organismo de la pérdida sanguínea frente a una lesión en la pared de los vasos sanguíneos. Su objetivo principal es el cierre del vaso que se encuentra dañado a través de acciones proculantes y anticoagulantes. La hemostasia se divide en primaria y secundaria. El proceso de fibrinólisis es el encargado de remover los restos del coágulo una vez reparado en el daño tisular. El tapón hemostático es el encargado de bloquear el sangramiento, el cual corresponde a la unión de plaquetas en el subendotelio. Existe una vía intrínseca iniciada por la activación del factor 12 y es la más larga. La vía extrínseca inicia por el factor 7 al factor 11 y es la más corta. El sistema anticoagulante consiste en una compleja red de componentes cuya acción culmina con la formación de un coágulo sanguíneo. La coagulación se produce tras una lesión en las células endoteliales que secretan localmente factores anticoagulantes y fibrinolíticos, como el factor de von Willebrand y el TXA2. Es un inhibidor del activador del plasminógeno, del factor tisular, moléculas de adhesión vascular e intercelular, importantes en su interacción con neutrófilos y plaquetas en el proceso homeostático, y de la inflamación. Asimismo, contribuyen a la activación plaquetaria, iniciación y regulación de la generación de la trombina mediada por el factor T, y en la regulación de la actividad de los anticoagulantes como la vía de la proteína C y el inhibidor del factor tisular. Estos anticoagulantes que genera nuestro cuerpo naturalmente son la antitrombina, la antiplasmina, la proteína C y la proteasa inhibidora. Ya. La hemofilia se define como un trastorno de enfermedad hemorrágica hereditaria debido al déficit de factor 8, que es hemofilia tipo A, o de factor 9, hemofilia tipo B, de la coagulación. La hemofilia adquirida es una enfermedad autoinmune infrecuente que se presenta como un sangrado súbito y grave en pacientes sin historia de coagulopatía previa. Se trata de una enfermedad hemorrágica producida por un autoanticuerpo específico contra el factor 8. Este anticuerpo tiene un comportamiento crónico por su persistencia en el tiempo y un alto riesgo de recaídas. La hemofilia tipo B es menos común, ocurre por una baja cantidad del factor 9. Existen dos tipos de dolores, los cuales son dolores agudos, ocurren cuando la persona tiene un sangrado en alguna articulación. Las causas principales son sangrado en las articulaciones y un sangrado en los músculos. Y el dolor crónico es cuando la persona comienza a desarrollar artropatía, o sea, daño a un largo tiempo en las articulaciones. Las personas con problemas de coagulación pueden presentar los siguientes signos: hinchazón del brazo o la pierna de un lado del cuerpo, dolor en el brazo o las piernas, problemas para respirar o dolor torácico, latidos cardíacos acelerados y bajos niveles de oxígeno.
La hemofilia es una enfermedad con síntomas bastante impredecibles. La presentación de hemorragias puede suceder por muy diferentes razones o estar asociada a circunstancias diversas. Además, no siempre las hemorragias se producen por una causa obvia y evidente. La facilidad, frecuencia e intensidad de las hemorragias dependen fundamentalmente del grado de severidad del trastorno. A mayor severidad, acostumbran a suceder más hemorragias en general y espontáneas por causas desconocidas o sin motivo aparente en particular. Para prevenir la coagulación existen mecanismos inhibitorios que son capaces de bloquear la coagulación una vez iniciada, como la antitrombina, antes antitrombina 3, que fisiológicamente es activada por un glicosaminoglicano de origen endotelial, y farmacológicamente por la heparina. En la metodología se comienza recopilando información en buscadores confiables como lo son Cielo y Google Scholar. Se hace una búsqueda de informes en donde se especificará lo que es la coagulación y hemofilia y sus factores de riesgo para así tener una base confiable y sólida para apoyarnos. Para realizar este informe nos guiamos por lo solicitado en la rúbrica de trabajo indicado por el profesor. El formato dado por el póster fue indicado por UTLA. Procedemos a realizar la introducción indicando los objetivos y preguntas por responder y cumplir respectivamente. Buscamos maneras de hacer gráfica la información que encontramos y redactamos vía Drive todos los integrantes del grupo en conjunto. Ya. En el gráfico 1 son pacientes con hemofilia según su tipo y franja etárea en Argentina en el año 2015. Como podemos observar que la población entre 19 y 44 años tiene una mayor cantidad de pacientes hemofílicos y no observándose diferencias en el tipo de hemofilia. En el gráfico 2 son comportamientos de los factores de la coagulación alrededor de la mediana. Ya, en estas alteraciones de la hemostasia se observa que un 79% y el 21% de los pacientes no presentaron variaciones en el fibrógeno. Arrojó cifras elevadas de una forma aislada y solo 4 de ellos mostraron alteraciones de otros factores de la coagulación. 3 de estos mismos aumentaron en el factor 8 y solo 1 en el factor 10, lo que causó un signo de hipercoagulosidad de los pacientes. En el gráfico 3 son asociación de galega y hemofilia. Este gráfico nos muestra que por el defecto que está en el cromosoma X, o sea, en el cromosoma que puede relacionar el sexo femenino y lo tienen mayormente los hombres debido a los cromosomas X de la mujer y una asignación en el cromosoma XY, en el sexo masculino. La transferencia de la hemofilia se habla de que es recesiva y no dominante, ya que puede que no aparezca en la generación siguiente. En conclusión, se logró definir la hemostasia o coagulación como un mecanismo fisiológico, el cual es un protector del organismo cuando sufre una pérdida sanguínea. Según lo anterior, existe un sistema coagulante basado principalmente en una red de componentes que acciona en la culminación de la formación de un coágulo. Los anticoagulantes más comunes que genera el cuerpo de forma natural son la antitrombina, la antiplasmina, la proteína C, la proteasa inhibidora. De acuerdo a la información indagada, la hemofilia se define como un trastorno hemorrágico de forma hereditaria. La hemofilia se subdivide en 2 tipos, la de tipo A y la de tipo B. La de tipo A es la más común y ocurre por una baja del factor 8 y la de tipo B es menos común. Los signos y síntomas más comunes de la coagulación y hemofilia en la coagulación serían problemas para respirar, latidos cardíacos, aceleraciones, bajos niveles de oxígeno, etc. En la hemofilia sería un traumatismo, leves roces, tos o estornudos, etc. También se explicó la manera de poder prevenir la coagulación con mecanismos inhibitorios que son capaces de realizar un bloqueo en la coagulación una vez iniciada, que esta sería la antitrombina y farmacológicamente por la heparina. Según los resultados encontrados, la gran variedad de personas o de población tiene hemofilia A y B
y las variaciones que se puede tener en una población con hemostasia. Los datos fueron investigados y recopilados de diversos estudios científicos en el cual se logró identificar qué es la hemofilia y coagulación, sus distintos factores y enfermedades asociadas. Muchas gracias por su atención. Tengo 9,51. Ya que la chupen el profe, entonces si tienen... No, weón, sí, hay que ¿Cuánto cortar, hicimos? po. Tenemos que cortar que la Javi